Eh, Dejen sus preguntas, entre más al grano vayan mejor, en la parte de abajo, donde están las tarjetitas con el signo de interrogación. Ahí les pido que las vayan dejando. ¿Es válido un matrimonio donde el novio durmió durante casi toda la boda? Buena pregunta. Ya. Estricta, estrictamente hablando, lo que hace el matrimonio es el libre consentimiento de los votos sacramentales del matrimonio. ¿Va? Este, y en el caso, o sea, si el novio no estaba dormido cuando prometió fidelidad en la pobreza, en la riqueza, mientras no se durmió en eso, pues yo creo que es válido. O sea, mientras, y evidentemente estén los testigos, ¿verdad? O sea, que en este sentido, ya saben que en el sacramento del matrimonio, el sacerdote viene a ser simplemente una especie de testigo. Los ministros del sacramento son los esposos, porque es su consentimiento lo que hace propiamente este, que se dé el matrimonio. ¿Va? Entonces, pues es muy curiosa la pregunta, ¿va? Pero pues, digo, si a lo menos en el consentimiento de cuando se estaba casando estaba despierto, pues sí. Si estaba dormido, pues evidentemente no hizo ese consentimiento público. ¿Va? Cristian, sobre la segunda venida de Jesús, ¿qué opinas? Un tema bastante largo, pero yo lo que les digo es que, es más, lo dejo como tarea. Sería bueno que investiguen los elementos escatológicos, es decir, de los últimos tiempos, que existen dentro de la misa. Hay elementos que, que son totalmente escatológicos. Cuando uno estudia, más que estudiar, cuando uno profundiza en el misterio de la Santa Misa, se da cuenta uno por qué es lo más grande que existe en toda la creación. ¿No? Y sobre todo cuando descubre estos elementos de escatología, uy, los vive uno con una mayor intensidad, ¿va? Es más, les digo uno. Cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ese ven Señor Jesús es precisamente un llamado escatológico. Pero lo repetimos, pero ¿qué pasaría si yo estoy diciendo, ven Señor Jesús y verdaderamente en ese momento sí llega el Señor? Y ni siquiera estoy preparado, y ni siquiera lo deseo, lo anhelo que ya venga el Señor. Es bien interesante cuando uno empieza a profundizar en la Santa Misa y toma conciencia del gran misterio que es. Y por ejemplo, en este sentido escatológico, ayuda mucho. Pero el tema es muy largo. ¿Cómo manejar el miedo a la muerte? Como cualquier miedo, yo primero exploraría la raíz de ese miedo, porque tiene una raíz. Una vez se experimente esa raíz del miedo, se puede dar una solución, porque hay quien tiene miedo porque no sé, de chiquito se le murió su papá y tiene esa fijación, hay otro que tiene miedo porque es tan materialista que no quisiera renunciar y dejar de tener sus cosas aquí. O sea, las razones pueden ser tantas, ¿va? Hay quien tenga una visión un poco jansenista y puede decir que no, es que me voy a morir, me voy a condenar, haga todo el bien que yo haga, lo que sea, yo no puedo alcanzar el cielo, o sea, las razones pueden ser tantas. Entonces, ¿cómo manejar el miedo a la muerte? Primero identifique de dónde viene ese miedo. ¿No? ¿Cuál es la raíz de ese miedo? ¿Qué opinas de los que agregan muchísimas oraciones al rosario, se llevan como otras más, etcétera? Como otra hora más, etcétera. Ok, mira, yo lo respeto porque muchas veces en todas esas oraciones agregadas, muchas veces hay una piedad de ternura para con la Santísima Virgen, para con nuestro Señor. Yo principalmente no me reiría de esas personas, pero personalmente a mí, yo por ejemplo rezo el rosario con una amiga, y la única excentricidad que tenemos es que lo rezamos bueno, ella va a va aprendiéndolo en algunos idiomas que no lo sabía ella, va, pero en 5 idiomas, que esto yo lo vengo rezando así, o sea, yo lo que hago es eh, el,
en español, en inglés, en portugués, en latín y en griego bíblico o koiné. Entonces, cuando lo rezaba, hacía un misterio de cada uno. Cuando estoy rezando ya bastante tiempo con esta amiga, hacemos un día solamente en inglés, un día solamente en español, etcétera, pero lo hacemos tal cual lo rezaba el Papa Benedicto, que es, se anuncia el misterio, un Padre Nuestro, un Ave María, digo, un Padre Nuestro, las 10 Ave Marías, el Gloria al Padre y listo. O sea, el rosario así plano, plano es el que yo hago. Ni siquiera, bueno, no sé si en otros momentos lo hizo el Papa Benedicto, pero el Papa Benedicto ni siquiera agregaba las jaculatorias de Fátima, ¿verdad? Señor, perdona nuestras culpas, líbranos. Eso no. Entonces, yo personalmente cuando lo hago bien plano, bien plano. O sea, misterio para meditarlo, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria al Padre, segundo misterio, ta 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 ta, y cuando nos queda tiempo hacemos inclusive las letanías y todo eso que son ya también actos devocionales que no son obligatorios dentro del Santo Rosario, ¿va? Pero así, en resumen, la respuesta sería yo respetaría e inclusive trataría de ver con bastante buena intención a aquellos que agregan varias oraciones, siempre y cuando sean oraciones devocionales, ¿va? Porque hay gente que inventa literalmente y hasta se avienta más de una herejía por ahí. Pero no, en general, hay muchas que agregan oraciones, pero es como ese querer expresar la ternura, el cariño muy particular, muy de devoción popular. Y por eso yo respetaría y respeto mucho. A veces me toca rozar con otras personas que sí, realmente se avientan una hora más porque agregan sabe cuántas otras oraciones, pero a mí me da ternura verlo. Porque generalmente esas personas que, no sé, en su caso, pero en mi caso, son gente sumamente sencilla, ¿verdad? Con muy poca educación, etcétera. Entonces, yo veo mucho amor en sí, alargaron más el misterio en cosas que ni siquiera están dentro del rosario y todo eso, pero yo veo ternura, yo veo como cariño, por la Santísima Virgen. Y en mi caso, pues ya, yo lo hago sumamente plano, sumamente sencillo en este sentido. Estoy casada por el civil y mi esposo no quiere casarse por la iglesia. Tenemos 2 hijas, me voy a no. No entiendo bien la pregunta. Si se refiere a que si lo deja a su esposo y todo esto, repito, hay muchas cuestiones y muy delicadas con estas personales. ¿Quién es su esposo? Ya se le pudo llegar por otra manera porque él se niega a casarse, pero quizás se le ha vendido esta parte de casarse por un área en donde siempre va a estar cerrado. Quizá hay otras maneras por donde se le puede llegar, etcétera. Yo lo que le recomiendo es vaya con un sacerdote, hable, tenga un tipo de dirección espiritual para analizar concretamente su contexto. Yo no me atrevería a decirlo porque no la conozco ni a usted, ni mucho menos a su esposo, ¿eh? Pero sin lugar a dudas, de entrada yo lo que diría es, yo no apostaría las cosas por soluciones fáciles, ¿verdad? Muchas veces va a implicar sacrificio, pero por un bien mayor, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hable con un sacerdote y traten de hacer una reunión en donde puedan ver todo el contexto, ¿verdad? Para ver, sobre todo, de qué forma su esposo puede comenzar a valorar este sacramento tan importante, ¿verdad? ¿Podría ser mi consejero espiritual y doctrinal, por así decirlo? No, yo siempre lo he aclarado. eh, yo no recomiendo laicos como directores espirituales, por muy buenos y santos que sean, no los recomiendo. Yo siempre digo que un director espiritual tiene que ser un sacerdote, o en el caso de las mujeres también puede ser alguna consagrada, alguna religiosa, este pudiera ser, pero yo sé que hay diócesis, e inclusive a mí me han propuesto formarme para eso y darme dirección espiritual y todo eso, pero yo no, no, no. Y además, aunque lo pudiera, aunque quisiera, tampoco por mi estilo de vida lo haría, porque estrictamente hablando, la dirección espiritual es un proceso y por mi vida tan ajetreada que a veces tengo internada, a veces no, vamos, es vía de misionero al fin y al cabo, sería imposible poder acompañar a una persona en un proceso, ¿ah? Entonces, primero, porque no quiero, por las razones que digo, de que tengo claro que un director espiritual tiene que ser consagrado, sea un sacerdote, religiosa o una laica consagrada, consagrada, es decir, con votos, este, y no un laico. Y aunque quisiera, que no lo quiero,
aunque quisiera, tampoco podría, porque pues mi vida misionera sí es bastante particular y no pudiera llevar un proceso con una persona. ¿Cómo puede afectar las protestas en las elecciones? Yo creo que es una pregunta que está abierta. Realmente uno diría que sería más a favor de los demócratas, pero puede darle el giro. Bueno, todos decían que iba a ganar Hillary Clinton y nadie se esperaba que iba a ganar Trump y ganó Trump, ¿eh? Yo personalmente, ya saben, yo no quiero ni que gane Trump ni que ganen los demócratas. Prefiero un pequeño partido que ya lo tenemos que ayudar porque realmente es un partido verdaderamente pro vida y que se está inspirado sobre todo en los pilares de de la doctrina social de la iglesia que se llama el American Solidarity Party. Esto respecto a Estados Unidos. Ahora, respecto a las elecciones de otros países no sabría decirme. Sexo matrimonial. Esposa operada para no concebir. Antes empezar camino de conversión. Ok, no sé si estoy entendiendo que su esposa estaba operada antes de haberse convertido y bueno, ya están dentro del matrimonio. En este caso, pues evidentemente que se confiese sobre eso y y lo que yo haría es formarme en el método Billings o en el método Creighton para identificar los días de fertilidad que ella tenía. Es decir, vamos a decir, o que ella misma recuerde cuántos días o más o menos por qué días del mes eran sus tiempos de fertilidad. Y esos días, aun cuando realmente ya no es fértil porque está operada, no tengan relaciones en esos días como un signo de reparación, de decir, de estar arrepentidos de haber hecho, de haber atentado contra una fertilidad. Este, y aunque saben que pues en cualquier momento que tengan relaciones no quedarían porque ya han afectado la fertilidad, a lo menos dediquen ciertos días como si ella estuviera fértil en esos días, de acuerdo a un eh, ciclo menstrual normal de una mujer y en esos días no tengan y eso ofrezcanlo al Señor como un acto de arrepentimiento. Eso es lo que se me viniera a recomendarles. ¿Cómo identifico quién puede ser mi director espiritual? Eh, la primera cosa es orando, pidiéndolo a Dios. O sea, hay que pedirlo a Dios. Y 9 de 10 veces Dios responde. Y lo digo por propia experiencia y por experiencia de otros que se han atrevido a hacer eso. Diario, eso sí, perseverante, pedir, Señor, mándame el director espiritual que necesita mi alma. Pero segunda, en el peor de los casos, pudiera uno acercarse a congregaciones religiosas que tienen tradición de dirección espiritual. Por ejemplo, en este caso se me viene el Instituto del Verbo Encarnado, los jesuitas, pero buenos jesuitas, porque hay unos jesuitas que se han desviado bastantes. Igual con los carmelitas descalzos también, hay unos muy buenos y hay otros que se han desviado, pero al fin y al cabo hay familias religiosas que históricamente tienen fama de dar dirección espiritual, ¿no? Pero eso sí, si de alguna manera Dios explícitamente no lo manda, ¿va? Pero hay que pedirlo. ¿Es posible utilizar guantes para recibir la Santa Comunión? Yo no creo que sea lo más propio. ¿Hasta qué punto las restricciones sanitarias desacralizan la Santa Misa? Pues ciertamente en muchos, ¿no? Pero es ahí donde estoy hablando de que tiene que haber un poco de paciencia eh, para que esto no se tense todavía más y se venga a llenar ahora que se abran las iglesias hasta de una amargura mayor, ¿va? Entonces, ya después de un tiempo prudencial, si las cosas siguen igual, pues listo, yo haría alguna cuestión, ir con el nuncio, lo que tú quieras y gustes, ¿va? Pero ya de entrada, el sentido común me dice dejar de ser menos guerroso, menos bélico, este, eh, por una cuestión de paciencia, de saber que tampoco es fácil para los obispos. Hay muchos que realmente critican a los obispos y realmente por cosas justas y todo eso, pero como que pierden de vista el lado humano. O sea, yo no me imagino la carga que tiene a las espaldas un obispo, el papa. Es como más o menos como cuando los hijos somos demasiado severos con nuestros padres, ¿verdad? Pues sí, meten la pata a nuestros padres y listo.
Pero si supiéramos las cuentas que van a tener que dar ellos delante de Dios, este, más bien oraríamos más que criticarlos. Sí, te digo, no digo que no hay que ponerse en contra en ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero honestamente veo un clima bastante belicoso, guerroso, de guerra, de amargura, de estar fregando más. Entonces, de por sí está ya la tensión del coronavirus, de tantas cosas a nivel de sociedad que están patas para arriba, etcétera. Y todavía entre nosotros, o sea, hombre, no es que me conforme, pero hombre, de tener las iglesias cerradas a que ahorita estén abiertas a lo menos, aunque haya algunas cuestiones litúrgicas que no sean lo más propio, pero mínimo, estar, yo llamo un poquito a la humildad, ¿no? Un poquito a esa parte, ¿va? Porque si queremos las cuestiones perfectas, pues cuidado también, y más en este momento histórico, porque no vaya a ser que nos vayan a aplicar la del Evangelio, ¿ah? Que como mediste serás medido, ¿ah? Y muchos son tan asfixiantes en sus posiciones que su juicio muy probablemente el Señor los vaya a tratar así. Entonces, les digo, tampoco es de relajarse, no pasa nada, no, estoy de acuerdo, hay muchas cuestiones que realmente sí atentan a la sacralidad, pero ahorita está en una cuestión de tensión, ¿verdad? Y que yo apuesto más a que a lo menos por un tiempecito ser más comprensivos, ¿verdad? Tener un poquito de paciencia. ¿Cómo se convence a las familias que no están en ningún ministerio a que ingresen a uno? Primero no intentando convencer, intentando amarles, intentando acompañarles. Y una vez amándoles y acompañándoles, en automático y teniendo vida espiritual uno, en automático vas a ver que el Espíritu Santo te va a poner la clave de a estos en concretamente haz esto, a aquellos haz esta otra cosa. ¿Va? Porque repito, esto no les recomiendo estar reduciendo a la fe a cuestiones de recetas, ¿va? Paso uno, paso dos, paso tres. No. Estamos tratando personas, no podemos, por eso la iglesia no es proselitista y esto le critican tanto al Papa Francisco, pero es que hasta el Papa Benedicto ya lo había dicho. La evangelización no es proselitismo, sino es por atracción. Mediten mucho, por ejemplo, en todo el trabajo que hizo Carlos de Foucault, Charles de Foucault, en este sentido. ¿Ah? Entonces, ante todo, no veamos la evangelización como, a ver, ¿cómo voy a hacer la estrategia para que se acerque a la iglesia? Tengo una charla donde hablo un poquito de esto, inclusive les pongo un ejemplo. ¿Cómo esta persona que me está poniendo esta pregunta, o cualquiera que piense similar, cómo se sentirían que yo me les haya acercado, etcétera, y todo, y amigo y todo eso, pero al final no fue solamente más que una estrategia para llevarlos a mi rancho, para que se conviertan o para que se bauticen, etcétera? Díganme si no se sienten usados. O sea, tu amistad nunca fue realmente por mi persona, por un amor transparente, sino siempre tuvo la otra intención de convertirme, de jalarme, todo eso. O sea, si nos la hacen a nosotros y somos honestos, nos sentiríamos usados. Por eso, ¿cómo se convence a las familias que no estén en ningún ministerio a que ingresen a uno? Amándolas, acompañándolas, conociéndolas. Y ahí Dios va a ir llevando en discernimiento, mira, con este, hale aquí, a este sí invítale ya con esto, a aquel mándale una cartita, a aquel ten más paciencia, todavía vas a tardar 2, 3 meses, no lo vayas a agarrar a bibliazos de que se venga, etcétera, no está en su tiempo para acercarse en este momento a un ministerio. ¿Eh? No sé si me hago entender. ¿Qué puedo hacer para que mi esposo se convierta al catolicismo? La misma pregunta. Ámelo, acompáñelo, lleve vida usted espiritual, es decir, vida de oración, vida sacramental, etcétera, etcétera. Crezca usted y ahí el Señor va a abrir su discernimiento y le va a ir poniendo actos concretos que no necesariamente es predicarle un capítulo del Evangelio. Muchas veces usted va a ir acercando más a su esposo con un buen plato de comida, con una rabieta que le haga y que usted no se le devuelva mal por mal, sino que le ame y le regrese hasta una sonrisa. No sé, o sea, dejemos de pensar que el aspecto de la evangelización es una estrategia como empresarial. A ver, vamos a hacer marketing, publicidad, etcétera, y así los vamos a enganchar. Eso es no respetar la dignidad humana. Eso es usar a las personas como si fueran reses, ¿verdad? A ver qué hago para traer más reses a mi grupo, etcétera, ¿no? Ámelo. ¿Qué hago si el vicio de la pornografía es más fuerte día a día a pesar de que he querido ya dejarlo?
es que no basta querer dejarlo, hay que poner los medios para dejarlo. Por lo tanto, yo lo que recomendaría es empezar a ver las raíces, de dónde viene eso, ¿verdad? Porque si no, es estar cortando ramas y pues evidentemente uno se va a frustrar más porque pues cuando uno corta una rama, la rama sigue creciendo. No, no hay que ir a las raíces. Entonces ahí hay que conocer si la raíz de la adicción viene por la pornografía o si viene ya porque hay realmente un tipo de trauma, sobre todo si el acercamiento a la pornografía llegó siendo niño, que en esto siempre que hablo de este tema les tengo que decir que es con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, porque no da la misma comenzar la adicción a la pornografía en la infancia que ya en la juventud o vida adulta. El cerebro del niño le afectan rotundamente. No, nada es imposible, se puede sanar, pero es sumamente duro y además injusto. Vean lo que dice nuestro Señor. Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría ponerse una piedra de molino al cuello y aventarse al mar. O sea, el Señor cuando decía eso sabía que los daños espirituales, morales y todo esto que se le hace a un niño son muy graves, ¿no? Y el que ya lo haya hecho, ojalá se confiese, se arrepiente e intente reparar lo más posible, ¿eh? Pero entonces, en resumen, yo iría a las raíces. Evidentemente tendría un director espiritual con el cual pueda tener, este, bueno, acá le dicen accountability, o sea, como contabilidad, es decir, que estés dando cuentas. O sea, es muy difícil de cualquier vicio, no solamente la pornografía, de cualquier vicio es muy difícil salir de un vicio en donde no estás dando cuentas. Entonces, si evidentemente en la confesión, si puede ser un sacerdote mejor, pero en este caso sí, puede ser un muy buen amigo en el cual tú le puedas decir, esta semana caí tantas veces, fue hasta a tales horas, o etcétera, etcétera. Inclusive hasta se pueden ayudar en esa parte. Tienes la tentación y decir, ¿sabes que cuando tienes la tentación, él te dice, dame un timbrazo? Porque muchas veces la tentación se rompe haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ya he hablado mucho de esto, hay muchos videos en donde he hablado de esto. Una niña de 5 años murió de cáncer. ¿Se le puede decir a su mamá que ya está en el cielo? Nadie puede decir que una persona está en el cielo. Se entiende en el sentido cariñoso de querer consolar, pero estrictamente hablando es una responsabilidad porque tú no sabes si está en el cielo. Las únicas personas que nos consta que están en el cielo es las personas canonizadas. Entonces, eh, yo siempre creo que la manera de consolar más a las personas que han perdido un ser querido es diciéndoles que uno se compromete a orar por el alma de ese difunto y y por el consuelo de los que deja en la tierra, ¿va? Evidentemente, cuando estamos hablando de una niñita de 5 años, vamos a decir, lo más seguro es que esté en el cielo. Pero es eso, lo probable o lo más seguro, pero no es lo seguro, lo más seguro. Entonces creo que ahí hay que ser prudente y más bien no estar diciendo que sí está en el cielo, ¿no? Los que están entrando, les repito, las preguntas déjenlas en donde están las tarjetitas con el signo de interrogación, son las que estoy respondiendo. ¿Por qué no debemos hacernos tatuajes? Tengo varios amigos que creen que no son malignos, pero no. No, yo no soy de los que crean que no hay que hacerse tatuajes. Yo personalmente nunca me haría un tatuaje, salvo el tatuaje, por ejemplo, de los que hacen los cristianos en Medio Oriente, que para ayudarse a no apostatar delante de los musulmanes y todo esto, se tatúan una cruz en la muñeca. Eso me lo haría. O sea, por una finalidad sí, sí, pero en general no. Entonces, también podrías poner en YouTube eh, tatuajes Papa Francisco. El Papa en una reunión, una cosa, habló sobre eso y habla de cómo no todo tatuaje estrictamente hablando es malo, ¿eh? O pecaminoso como tal. De hecho, los cristianos eritreos también se tatuaban la cruz aquí en la frente. Entonces, hay que ver también sus contextos, ¿va? Sus contextos. Yo personalmente no me haría ningún tatuaje, salvo este estilo de como los cristianos de Siria, que son los que se hacían en la crucecita en la muñeca para motivarse a no apostatar. ¿Cuándo salen tus libros? No sé, estoy tratando de hacer una edición del libro de Santa Teresa, de los padres de Santa Teresita, que
En realidad quiero sacar algo más bien hecho, por eso me ha llevado tanto tiempo las investigaciones y todo esto, pero muy probablemente vaya a sacar algo más sencillito este próximo mes. Bueno, este mes ya, porque ya entramos en el mes. Vaya a sacar una edición de ese libro más sencillito, porque quiero apoyar a una amiga que está discerniendo la vida religiosa, pero tiene una deuda todavía de la universidad. Y entonces, aunque no lo voy a vender, pero pues voy a abrirlo para que aquel que quiera donar por ese libro, las donaciones para ayudar a esta amiga que está en este discernimiento. Yo sé, ya no faltará alguien que sepa, si hay algunas instituciones que ayudan a muchachos que tienen deudas de estudio, y que tienen vocación y les paga, pero les paga hasta que hagan votos. Y eso lo considero riesgoso, porque hasta qué punto una persona va a perseverar solamente por el hecho de que le paguen la deuda, aunque no tenga vocación. Me parece buena intención de que haya organizaciones que les paguen, pero al poner ya la condición de que este, tienen que hacer los votos, uy, podría ser complicado, pero al mismo tiempo, si nomás les pagan la deuda, pues cuántos dirían, ah, tengo vocación, y entran y les pagan la deuda y luego se salen. Entonces, sé que es riesgoso el tema, pero por eso en ese sentido yo prefiero sacar esta nueva edición más sencillita del libro de los papás de Santa Teresita y dejarlo abierto para el que quiera dar alguna donación para ayudarle a pagar. Creo que todavía debe como $9,000, imagínense. Este, eh, con esto, salvo sea dicho de paso, aquí en Estados Unidos tengan mucho cuidado con sus hijos al entrar a agarrar deudas en estudio, porque las deudas de estudio acá se pagan porque se pagan y la bancarrota las pierden. O sea, esto es una cuestión, una crueldad del sistema que los ata, ¿va? De hecho, tengo unos videos donde hablo con un amigo experto en finanzas de qué hacer para que antes de meterse en deudas de estudio, a dónde aplicar, qué hacer y todo esto, ¿ah? Porque a veces muchas es ignorancia, hay muchas ayudas, pero mucha gente no sabe. Y si ya tienes una deuda, ¿cómo ir saliendo lo más rápido posible? Por ejemplo, hay ciudades, perdón, que tienen demanda de honestidad de ciertas profesiones. Entonces, irse a vivir allá, etcétera, te pagan un poquito más o te descuentan cada vez más de la deuda. Pero esto de las deudas de estudio, tengan mucho cuidado en meterse porque, uy, cuántos casos de muchachos he visto que se vienen acercando a Dios ya a la mitad de la universidad o saliendo y todo eso, y a algunos les sale vocación o algunos quieren hacer un año de misión, etcétera, y tienen la soga al cuello con esto de la deuda, ¿va? Entonces, eh, pero bueno, voy a intentar ayudar a mi amiga en este sentido. Así que dentro de este mes espero sacar esa edición sencilla de el libro. Muy probablemente solamente será digital, porque si trato de recaudar fondos, el mandarlo a que se imprima como tal me representaría un gasto. Yo, para empezar, ni dinero tengo para mí, o sea, que mucho menos para estar imprimiendo y además ayudando a esta amiga a pagar su deuda. Entonces, sería digital. ¿No? Hola Cristian, ¿cómo diferenciar la fuerza de la gracia de la pura voluntad humana? Les recomiendo leer, de hecho hoy se lo está recomendando a una persona, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, o pongan exhortación apostólica sobre la santidad Papa Francisco en Google y les va a aparecer, la pueden en el Vaticano hasta descargar en PDF. Hoy por hoy es profético ese documento del Papa Francisco respecto a cómo tendríamos que estar reaccionando en estos tiempos. Y entre ello habla precisamente de esta cuestión de la gracia y la voluntad, ¿no? Porque él habla del neopelagianismo, ¿no? Y también del neognosticismo. Estoy mencionando estos términos un poquito complicados, pero la exhortación es sumamente sencilla, facilísima de entender y de leer. Ojalá se hagan propósito. Me estaba entrando una llamada. Este, pero bueno, léanse eso. Si Dios es omnisciente, sabe quién se salvará y quién no. Y aquí tendremos que entender lo que implica la omnisciencia, que además te la podría explicar, pero se queda corta. Porque si yo te defino la omnisciencia, esto es completito, ya deja de ser omnisciencia. Porque estamos topándonos con un misterio, ¿va? Y hay que empezar a entender que Dios está en ese eterno presente, ¿va?
Es que es complicado, es como rompernos la... ¿Saben qué? Permítanme un momentito, porque esta llamada no creo que... Católicamente, ¿quién será el anticristo? Eh, Esto pasa como cuando alguien habla sobre el fin del mundo, sobre alguna cosa y da fecha, hora, minuto, segundo, etcétera. Tengo yo mi reparo en estar dando cuestiones tan específicas en cuestiones escatológicas. A lo menos le tengo mucho respeto, ¿eh? Porque se ha dicho de paso, quienes se atreven a decir nombres, días, horas, minutos y todo eso, cuando no sale así, ni siquiera piden perdón públicamente. Algunos que otro se va desapareciendo y luego vuelve a regresar y sale con sus estas y va a venir un terremoto y que esto y que el anticristo. Entonces, tengan mucho cuidado en ser lengua fácil o creerle a mucho lengua fácil en este tipo de cuestiones escatológicas. ¿La soltería es una vocación? No. Es, es una vocación en el sentido transitorio, ¿no? Es un estado transitorio. Vocación, solamente la vida consagrada, la vida célibe y el matrimonio. Porque en estas tres está el elemento de opción para toda la vida. La soltería no es para toda la vida. Gente que se queda soltera para toda la vida y quería o casarse o estaba llamada a casarse o etcétera, pero no sé, se quedó a cuidar a sus papás y todo eso. En esos hay que tener mucha compasión con ellos porque se les juzga muy de solterones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vean una charla que tengo y que tal cual se llama La soltería y ahí pueden ahondar más al respecto. Tengo un amigo homosexual y se la pasa acosando a otro amigo. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, es lo mismo. Yo no sé quién sea, cómo sea tu amigo, tanto el acosado como el acosador, etcétera. O sea, hay gente que tú dices, bueno, es madura, te sientas y le dices, ¿sabes qué? Tranquilo, ya, yo no sé, no bateo con la izquierda o velo, tú dile como tú quieras, o sea, y poner las cosas claras, punto. Que es otra persona quizá más sensible o agresiva, etcétera, entonces pues o sea, muchas de las preguntas que me hacen, tengan en cuenta que no es que no quiera responder, es que no puedo ser responsable en darles una cuestión en donde, por ejemplo, en este caso, o sea, estamos hablando de personas. Cada persona tiene su historia, su temperamento, etcétera. Entonces, pues depende mucho de la situación. O sea, si yo fuera una respuesta plana, rápida, sería hablando la verdad, punto. Si este está acosando, etcétera, pues hablen con esa persona. Mira, esto no, ta, 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 ta. Si insiste, yo no sé cómo están las leyes en el país de donde sean. Al menos aquí en Estados Unidos, el acoso se le puede poner un tipo de restricción. No se puede acercar a ciertas millas, etcétera. Y bueno, eso sí son medidas ya más graves, ¿verdad? Pero se puede hacer, pero todo depende de la situación de las personas, ¿verdad? Siempre dices primero Dios y es cierto, pero existe la posibilidad de que hagas una autobiografía. No creo, a lo menos yo no creo. O sea, yo tengo un pequeño, que no es ni siquiera diario estrictamente hablando, a veces paso meses sin escribir y todo eso, pero eso solamente lo he compartido con muy pocas personas, generalmente consagrados, ¿no? Pero y bajo esa condición de que es privado, ¿no? Pero yo no pretendo hacer eso. ¿Por qué la iglesia canoniza y hace santos si no conoce toda la vida privada de la persona? Primero la investiga y muchas veces, evidentemente, para que haya la beatificación en el caso de los confesores, ¿ah? Porque en el caso de los mártires, ¿qué necesitas conocer más si está dando la vida por Cristo? O sea, está dándolo, lo están matando por eso. En el caso de los confesores, que es un poquito más complicado, evidentemente se revisa y por eso se tiene que ver, creo que son 10 años que demostrar un cierto nivel de vida de gracia, que eso creo se lo brincan cuando son casos de niños, porque hay niños que no llegaron ni a los 10 años y obviamente fueron santos. Entonces, pero la iglesia, investiga y sobre todo la confirmación de Dios, porque Dios es el que hace milagros por la intercesión de una persona. Entonces, cuando Dios responde una oración de intercesión, mediante la intercesión de una persona concreta, es una prueba de que esa persona está en el cielo, ¿eh? Entonces ahí no ni siquiera necesitas tanto conocer la vida de la persona. Ya Dios, a través de la intercesión, de haber escuchado la intercesión de ese santo, te está diciendo que está en el cielo, por lo tanto que es santo ya canonizable. ¿Cuál es tu opinión sobre Anonymous en general y sobre lo que revelaron recientemente del Vaticano? Lo defino
una palabra, pereza. Realmente no me veo gastando mi tiempo en eso, en ver qué dijo, qué no dijo. ¿Qué predicador o libro recomiendas para apologética contra religiones budistas, Hare Krishnas y eso? Primero, yo no veo un aspecto de apologética como pelea. Y segundo, pues lo básico, Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio, muy principalmente el catecismo. Pero teniendo cuidado de que esto no es como me voy a estas fuentes, para armarme y ir a cortar cabezas de budistas y todo eso. Yo no creo ya en ese tipo de apologética. No creo. Creo que eso es más una alimentación del ego a quererse sentirse uno bueno y mejor que los demás que verdaderamente defensa de la fe. ¿Qué opinas sobre Padre Juan Rivas y dejar las grandes ciudades? Bueno, eso me lo dijeron, pero fíjense, ya queda 10 minutos y en el chat pasado les digo, bueno, vamos a ver, sí, porque y no sé si fue esta misma persona la que hizo, entonces voy a hacer la sesión a ver si alcanzo ahora en esta ocasión. Entiendo, al padre Juan Rivas yo lo conozco personalmente, de hecho trabajé con él bastante tiempo, entonces lo conozco no solamente como ustedes lo conocen públicamente, sino al interior, lo conozco. Entonces, de algo que creo que yo no coincido en muchas cosas y desde que lo conozco en muchas cosas con él, pero les puedo afirmar que es un sacerdote que quiere la salvación de las almas. O sea, en eso me queda convencido. Ahora, partiendo de este amor por las almas que tiene el padre Juan Rivas, esta recomendación que da de salir de las ciudades, entiendo el buen sentido que tiene, de que quiere que se preserve la fe, viviendo alejados en una pequeña comunidad, etcétera. Yo digo, estoy de acuerdo si eso es lo que está llamando a Dios a las personas que vayan a hacer eso. Pero ahí tiene que haber un acto de discernimiento. Y entonces, ¿en qué parte no estoy de acuerdo? En que me parece que esto lo promueve el padre muchas veces con ciertas condicionantes que meten presión o miedo, y eso ya puede coaccionar la libertad y la apertura al Espíritu Santo. Además de que el Señor también nos ha mostrado de que nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas, no correr. O sea, algunos que tengan la vocación, listo, ¿eh? Pero me parece que muchos pueden estarse yendo por cobardía, por no quererse ensuciar entre los pecadores. Y muchas veces nuestro Señor quizás es lo que nos está pidiendo. Que en la ciudad se va a poner más duro, más etcétera. Pero ahí nos quiere el Señor entregando la vida. ¿Verdad? Entonces, creo que hay un peligro en esto de salirse porque puede ser una visión de iglesia burbuja, de los puros, nosotros somos los buenecitos, etcétera, ya, fuchi los malos. En ese sentido no puedo estar yo de acuerdo. Si es un llamado de Dios a retirarse, etcétera, para vivir en caridad y todo eso, pero siempre conectados de los sufrimientos de los que están en la olla de presión, ahí lo creo justo si Dios lo llama y te confirma el llamado. Pero la inmensa mayoría de veces yo creo que Dios nos pide tener los pantalones, la fuerza, el abandono, la negación de uno mismo para ofrendarse entre los pecadores, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, Jesús terminó muriendo al lado de dos ladrones. Uno ciertamente no se convirtió, y ahí es donde entiendo lo del Padre, donde Él dice, es que salgan allá, ya no hay que nada que hacer allá, los pecadores déjenlos vivir como ellos quieran y todo eso. Sí, hay unos que están cerrados. Pero el Señor, por haber muerto entre pecadores, entre dos ladrones, uno sí se convirtió. Entonces, hace la diferencia. Evidentemente, los que nos quedemos en grandes ciudades o en lugares más concurridos, pues sí, vamos a ver que muchos son cínicos, están cerrados y que no se van a dejar ayudar. Pero basta un alma que rescatemos para el Señor, y si se rescató estando, vamos a ir en el campo de batalla, bendito sea Dios, ¿no? En causa que no lo podríamos hacer estando lejos. Claro, con la oración lo podríamos estar haciendo, pero vamos a ir en el aspecto práctico, concreto de acompañamiento, ¿eh? Que muchas veces es lo que más necesita una persona para convertirse. No tanto un discurso, sino saberse amado, acompañado, de que cae en sus pecados y ayudado a levantarse, ¿no? A no justificar su pecado, sino a dar la batalla con el pecado, etcétera, etcétera. Está bien compartir videos a familiares para que se acerquen a la verdadera catolicidad. Depende. O sea, depende del familiar. Chance y los está cerrando más. Depende.
Por eso les digo, no se salten el acompañamiento, no se salten la relación personal, porque es esa medida en donde ustedes pueden saber si hay gente que no aprende viendo, aprende más escuchando o aprende más de manera kinestésica, con experiencias, ¿verdad? O tiempo de calidad. Investiguen, no se salten eso, o sea, no reduzcan la evangelización a puros medios estratégicos de decir, mira, léete este libro y con este te vas a convertir, o recétate estos videos, sean, prioricen primero a la persona, la dignidad, que es un ser único y repetible, que merece ser amado, conocido, acompañado, y de ahí Dios va hablando. Sabemos que el fin no justifica los medios, pero se puede pensar que Dios usa a Trump, el contexto es grande. No, sin lugar a dudas, en muchas cosas creo que Dios ha usado a Trump. En otras cosas, evidentemente, Dios está cerrando la puerta a Dios porque son cosas verdaderamente inhumanas, ¿va? Entonces, simplemente aquí lo que recomiendo es lo que dice nuestro Señor, digan sí cuando sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Entonces, simplemente no se arrinconen en los antitrumpistas, que parece que Trump no tiene nada bueno, ni se recarguen con los trumpistas, que parece que Trump no hace nada malo. Tengan los pantalones de confrontar en lo que hace malo, que es muy malo lo que hace muchas cosas, y tengan la humildad de reconocerle lo bueno y aplaudírselo, que también cosas muy buenas lo hace. Y en el sentido de lo bueno, evidentemente ahí está Dios, ¿verdad? Y en lo que hace malo, pues aunque se haga feo, ahí está el maligno en esos actos. Y más sobre todo porque las cosas malas que hace Trump repercuten con respecto a la dignidad humana de unos seres humanos, principalmente de los milagrantes. O sea, eso no puede estar agradable a los ojos de Dios y coincide perfectamente con la crueldad del maligno, ¿eh? ¿Cómo lidiar con el relativismo de algunos sacerdotes? Pues formándose uno bien y sobre todo con aquello que decía San Juan de Ávila, que la iglesia se ve más beneficiada cuando revisamos la propia conciencia que la conciencia ajena, ¿eh? Es decir, comenzando por uno mismo a formarse y tratar de preocuparse sobre todo más por nuestros lados flacos personales que por los del vecino. No significa que no tengamos que hacer más que un comentario, ¿eh? O hacer algo al respecto, ¿eh? Y más si se está afectando al bien común, ¿eh? Esa persona. Pero cuidado con la tendencia de siempre revisar para afuera y nunca para adentro. Quedan 20 segundos. Les agradezco.